Vamos a realizar una primera valoración del examen PIR realizado el 28 de febrero del 2017 correspondiente a la convocatoria del 2016. En esta convocatoria se mantiene la tendencia observada en las últimas convocatorias en cuanto a la distribución de preguntas, donde el mayor peso, prácticamente el 80% de las preguntas, se centran en las áreas nucleares, que son psicopatología, psicología clínica, psicoterapias, evaluación y parte de psicología de la salud. En líneas generales nos ha parecido que el nivel de dificultad de las preguntas ha sido superior si lo comparamos con las dos convocatorias previas. En el análisis que vamos a hacer hemos tenido en cuenta las 10 preguntas de reserva, con lo cual siempre nos referiremos a las 235 preguntas. Vamos a hacer un análisis centrándonos en cada área en concreto. Vamos a empezar por el área de psicopatología. El área de psicopatología de adultos es una de las partes más estables en las últimas convocatorias y mantiene la tendencia de los últimos años. Las preguntas que hemos clasificado en la parte de psicopatología han sido 26, un poco más que en las convocatorias previas, 8 más que en la del 2015, que fueron 18. Los dos temas nucleares en psicopatología siguen siendo los dos temas clásicos, que son el tema 6, psicopatología de la sensopercepción, y el tema 8, psicopatología del pensamiento. En este año en concreto, en psicopatología del pensamiento hemos tenido 8 de las 25 preguntas y en psicopatología de la sensopercepción 6. 4 en psicomotricidad, 3 en memoria, 2 en lenguaje y luego hay 3 temas con una pregunta cada tema: sistemas clasificatorios, psicopatología de la atención y psicopatología de la afectividad. Entrando un poco más en detalle, creo que es muy posible que la pregunta 70 de la versión 0 sea una pregunta que quede anulada por un error tipográfico claro, en donde en lugar de aparecer formicación, aparece fornicación. En esta convocatoria tampoco han aparecido preguntas referidas a las novedades del DSM-5, y el nivel de dificultad de las preguntas es de destacar que quizá las más complejas tengan que ver con el tema 8 de psicopatología del pensamiento, al hablar de conceptos clásicos, en donde hay que relacionar, para poder contestarlas, la parte de psicopatología y semiología con la parte de los temas de psicología clínica, sobre todo con el tema 4. La bibliografía de referencia sigue siendo la misma y la mayoría de las preguntas están en el manual de Belloc. En la parte de Clínica 1, que engloba trastornos neurocognitivos y trastornos relacionados con sustancias, el número total de preguntas ha sido de 6. Las preguntas son de dificultad media y todas se han centrado en los trastornos relacionados con sustancias. La mitad se han centrado en la sintomatología provocada por las sustancias y conceptos relacionados, como el potencial adictivo de una droga o el concepto de craving. El resto de las preguntas se ha centrado sobre el tratamiento de las adicciones, preguntando por la exposición a pistas, el control de estímulos y la terapia de reforzamiento comunitario más terapia de incentivo. Como he comentado, las preguntas han tenido una dificultad media y todas se han podido contestar con los manuales de CD. Dentro del área de Clínica 1, las preguntas relativas a los temas de los trastornos psicóticos y la esquizofrenia continúan teniendo una atención muy importante en el examen, suponiendo un número de 11 preguntas, que es un número muy parecido al de convocatorias anteriores. En esta ocasión, solo una pregunta se ha centrado en el tema 5, en el trastorno delirante, y todas las demás corresponden al tema 4, que es el tema de la esquizofrenia. Y más concretamente, en lo relativo a los tratamientos de la esquizofrenia, tocando las distintas líneas de intervención psicosocial: habilidades sociales, terapia familiar, tratamiento cognitivo-conductual, rehabilitación cognitiva, tratamiento asertivo comunitario, y dando cuenta de la complejidad del abordaje de este trastorno. Estas preguntas se han centrado más en los componentes de la intervención específicos,
que en los niveles de eficacia. Y llama la atención que no hubiera ninguna pregunta acerca de algo sobre lo que han preguntado mucho en las últimas convocatorias, que son los tratamientos farmacológicos de los trastornos psicóticos. Dado el perfil de preguntas orientadas hacia la intervención, los manuales de referencia siguen siendo los mismos que se ocupan de esta materia: la guía de práctica clínica del Ministerio de Sanidad, la guía de tratamientos eficaces de Marino Pérez y el manual de terapia de conducta de Miguel Ángel Vallejo. Si pasamos al bloque de Clínica 2, el tema de los trastornos y ansiedad sigue siendo uno de los temas más preguntados. En esta convocatoria, solo en este tema 7, ha habido un número total de 12 preguntas. Si distribuimos las preguntas por trastornos, ha habido 4 preguntas dedicadas al trastorno de ansiedad generalizada, 3 al trastorno por pánico y 3 a las fobias específicas, y 2 preguntas centradas en la fobia social. Se mantiene la tendencia actual a preguntar sobre el tratamiento, 5 preguntas, todas sobre tratamientos cognitivo-conductuales, y sin embargo este año se percibe una disminución en cuanto al número de preguntas referentes a la epidemiología. Solo ha habido 2 y además se han centrado en cuestiones relativas a la comorbilidad. Asimismo, llama la atención la ausencia de preguntas sobre modelos etiológicos de los trastornos de ansiedad, que es un tema habitual dentro de las preguntas del examen de este área. En general, por lo tanto, se sigue viendo la importancia de conocer las características clínicas de los trastornos de ansiedad y especialmente de los programas de intervención. Como ha pasado en los trastornos psicóticos, a este respecto se mantiene la tendencia a preguntas que requieren de conocer los componentes concretos de las líneas de intervención y no tanto los parámetros de las técnicas del nivel de eficacia de una técnica en concreta. Dado el perfil de preguntas de este tipo, el manual de referencia en esta convocatoria ha sido también el manual de terapia de conducta de Miguel Ángel Vallejo. Por último, dentro del bloque de tema 2 y relativo a los trastornos que anteriormente se ubicaban dentro de los trastornos de ansiedad, el tema del trastorno de estrés postraumático, como ya sucedió en la última convocatoria, ha tenido una tendencia al alza con un número relativamente importante de preguntas. En esta convocatoria han sido 5 preguntas y prácticamente todas ellas han estado centradas en las características de los criterios diagnósticos, tomando como referencia tanto el DSM-4 revisado como el DSM-5. Se mantiene la tendencia a que no haya preguntas del tema de los trastornos adaptativos y ya son muchas convocatorias en este sentido. En relación a los temas de trastornos del estado de ánimo y trastorno obsesivo-compulsivo, sigue siendo uno de los temas en donde más preguntas se acumulan dentro del área de clínica. Los trastornos del estado de ánimo este año han ocupado 18 preguntas, mientras que trastorno obsesivo-compulsivo, aunque bastantes menos, también un número importante, 6 preguntas. En relación a trastornos del estado de ánimo, la mayoría de las preguntas han sido en relación al tratamiento y a modelos explicativos. También después algunas preguntas sobre diagnóstico y algo menos sobre evaluación y características clínicas, con una pregunta cada uno. En relación al trastorno obsesivo-compulsivo, prácticamente de las 6 preguntas, casi todas se han relacionado con el tratamiento, en concreto 4, y 2 de ellas se han relacionado con el diagnóstico. El nivel de dificultad de este año de las preguntas es muy similar al de años anteriores en estos temas, y la inmensa mayoría de las preguntas se podían contestar con los manuales TD. Venga. Respecto al área de clínica 4, ha habido un total de 24 preguntas. La verdad es que la mayoría de las preguntas están concentradas simplemente en 4 de los 9 temas abordados. Concretamente, el mayor número de preguntas han caído en 2 temas: trastornos de la personalidad y trastornos de la conducta alimentaria y de la ingesta de alimentos, donde han caído 8 preguntas en cada uno de ellos. El resto de preguntas se reparten entre el tema de disfunciones sexuales, trastornos parafílicos y disforia de género, donde ha habido 2 preguntas, y el tema 15 de trastornos del sueño, donde ha habido un número significativo de preguntas respecto a otras convocatorias, puesto que ha aumentado a 6 preguntas. En líneas generales, la dificultad de las preguntas es sencilla y se pueden contestar tanto con los manuales CD como con los principales manuales de referencia recomendados: Belloc, Vallejo, Marino Pérez, etcétera. En principio, en trastornos de la personalidad han sido las típicas preguntas referidas tanto a terapias eficaces para los trastornos de la personalidad, dialéctica conductual, mentalización, el programa STEPS, y también preguntas genéricas de criterios de trastornos.
En el área de conducta alimentaria han sido unas preguntas muy misceláneas, ha caído de todo, desde aspectos criteriales hasta caracterización de la evaluación y el tratamiento en trastornos de la conducta alimentaria. En todo caso, tal y como mencionamos, el nivel de la dificultad de las preguntas ha sido sencillo. En relación al área de clínica infantil, en la convocatoria de este año han caído 20 preguntas, lo que supone que son 8 menos que el año pasado, pero que va más en la dirección de convocatorias de años anteriores en las que había en torno a 20 preguntas de media. De la parte de neurodesarrollo, este año han sido 6 preguntas, 7 menos que el año pasado y de nuevo más en la línea de convocatorias anteriores, similar a la convocatoria del año 2014 en la que solo hubo 4 preguntas del área de neurodesarrollo. De estas 6, 3 han sido de TDAH, una sobre trastornos del aprendizaje, una sobre trastornos motores y una de TEA. El tipo de preguntas ha sido similar al de convocatorias anteriores, se pregunta por conceptos generales y sobre abordajes de tratamiento y otra vez no ha habido referencias a las novedades de SM5. El bloque de otros trastornos dentro de psicología infantil ha reunido un total de 14 preguntas de las 20 de toda clínica infantil. Es un número de preguntas parecido al del examen del 2016, pero sin embargo sí que ha cambiado la distribución de las preguntas por temas, siendo más parecida a la de años anteriores a la convocatoria de 2016. Este año las preguntas han distribuido del siguiente modo. El tema con mayor número de preguntas ha sido el de trastornos de la eliminación, que ha acaparado 5 preguntas. A continuación, en importancia, han aparecido 4 preguntas en el tema de trastornos de conducta, 3 del tema de miedos y fobias y 1 de trastornos de ansiedad y 1 de trastornos depresivos. Las preguntas sobre tratamientos este año no se han centrado tanto en la eficacia, sino más bien en conocer cómo es el funcionamiento y los componentes terapéuticos de cada uno de los tratamientos asignados. El resto de las preguntas se han centrado en las descripciones clínicas de las diferentes patologías. En general ha sido un examen sencillo, si bien se han centrado mucho en el tema de trastornos de eliminación, que hacía tiempo que no ocurría. En el área de evaluación en psicología clínica, al igual que la convocatoria anterior, ha generado 24 preguntas, aunque por solapamientos entre materias hay otras 3 o 4 preguntas del examen que se podrían responder también desde esta materia. Esto implica que hay que seguir apostando de forma importante por el estudio de esta asignatura, pues seguimos hablando de un peso específico en el examen PIR de alrededor de un 10 o un 11% del examen. En cuanto a la distribución de las preguntas, observamos cómo se mantiene la tendencia de los últimos años, donde el segundo bloque de la asignatura, el de técnicas, es el más preguntado. El primer bloque, fundamentos, ha generado 6 de las 24 preguntas, el segundo bloque, técnicas, 11 preguntas y el tercer bloque, aplicaciones, 7 preguntas. Aunque el número total es igual al de la última convocatoria, cambia la distribución de las mismas. En la convocatoria 2015 el primer bloque generó una sola pregunta, el segundo bloque 10 preguntas y el tercero 13. Como puede apreciarse, las preguntas que gana el primer bloque son balanceadas con la pérdida del tercer bloque. El tema más preguntado ha sido el de la entrevista, con 5 preguntas, seguido de principios psicométricos en evaluación psicológica, con 4 preguntas. El resto de preguntas se han centrado en las técnicas proyectivas, inteligencia, personalidad, historia, proceso de evaluación psicológica, observación, técnicas objetivas y subjetivas, evaluación de la psicopatología y evaluación del desarrollo. No han generado preguntas los siguientes temas. En el primer bloque, el de conceptos y modelos básicos, como ya sucedió en la convocatoria anterior. El de clasificación de las técnicas de evaluación, igual que el año pasado. En el bloque 2, el autoinforme, que el año pasado generó una pregunta, y el de técnicas psicométricas, que el año pasado también generó una pregunta. En el tercer bloque, actitudes, el año pasado generó una pregunta, evaluación de la vejez, que también generó una pregunta, y neuropsicología, que lleva sin ser preguntado en el examen desde la convocatoria 2010. Aunque la tendencia de los últimos años ha sido no repetir preguntas, al igual que el año pasado volvemos a encontrar 9 preguntas que son literales o muy parecidas a las que ya se habían realizado en convocatorias pasadas, lo que afecta al nivel de dificultad de esta parte del examen. Siguen haciéndose preguntas específicas de distintos cuestionarios de evaluación, como el test de los constructos personales, el dibujo de la figura humana, el Rorschach, el WIS, el MMPI, el CBCL.
Y en cuanto a la complejidad de las preguntas, la tendencia pues se mantiene. La mayor parte de las preguntas son fáciles, preguntando por conceptos que ya son conocidos, aunque es verdad que hay un pequeño porcentaje, alrededor de unas 3 preguntas, que requieren un mayor grado de profundidad en el estudio de la materia. En parte, la dificultad radica también en que las preguntas no son literales para poder elegir una opción, sino que requieren razonar entre algunas alternativas planteadas. La bibliografía de referencia sigue centrándose en los manuales de Moreno Roset y de Fernández Ballesteros. Vamos a comentar la parte de Psicología de la Salud, que nos ha mandado pues la profesora Lidia Carrillo. En esta convocatoria encontramos en Psicología de la Salud un total de 12 preguntas, observando un ligero aumento comparado con la convocatoria anterior y manteniendo la tendencia de las convocatorias previas, donde Psicología de la Salud es un área con cada vez más preguntas. Las preguntas de Psicología de la Salud se han distribuido entre los 4 primeros temas de la materia, sin que haya ninguna pregunta sobre el tema 5. Como en convocatorias previas, la mayor parte de las preguntas se han centrado en el tema 4, que es el tema de los trastornos de salud. Del tema 1, Salud y Psicología, encontramos una sola pregunta sobre el modelo de las creencias de Becker y Maiman, que es una pregunta y un concepto que ha caído en repetidas ocasiones en convocatorias previas. Del tema 2, Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, hay 3 preguntas, una sobre los tipos de prevención de Psicología de la Salud, otra sobre el ejercicio físico aeróbico y otra sobre la adherencia a los tratamientos. Del tema 3, el estrés, encontramos 2 preguntas, una sobre el síndrome general de adaptación de Selye, que es un concepto que ha caído en varias ocasiones en el examen, y otra sobre los modelos que relacionan el estrés, salud y apoyo social, siendo esta la primera vez que preguntan sobre este tipo de modelos en el examen. Del tema 4, Psicología en trastornos de salud, encontramos 6 preguntas, 3 que se centran en el cáncer, observando que es un tema de los que se repiten y se consolidan. Luego encontramos otra pregunta sobre la prevención de la enfermedad cardiovascular, dejando esta vez de lado los factores de riesgo para este tipo de enfermedades, que era un concepto que caía con más frecuencia en el examen. Y encontramos preguntas sobre 2 patologías importantes que han sido preguntadas en convocatorias anteriores, la diabetes y la cefalea. Llama la atención en esta convocatoria la ausencia de preguntas sobre temas clásicos en Psicología de la Salud, como el dolor crónico o el burnout, que eran conceptos que habían caído en repetidas ocasiones. Se puede considerar que el manual de referencia para contestar todas estas preguntas es el manual de Psicología de la Salud de Isaac Amigo, y todas las preguntas las tenéis en el material de CD. De la primera parte de psicoterapias, este año ha habido 7 preguntas, que ha sido un número muy semejante al de la convocatoria anterior y con la tendencia al alta en las últimas convocatorias. Lo que sí que han estado muy diseminadas entre los diferentes temas. Ha habido 2 preguntas sobre psicoanálisis, 2 sobre el modelo sistémico, una sobre el modelo integrador, una sobre el modelo humanista y una pregunta sobre los componentes de la psicoterapia. La dificultad ha sido baja con respecto a otras convocatorias y se pueden contestar todas las preguntas con los esquemas y los manuales de CEDE. La línea ha sido un poco de lo esperable que hablábamos en las clases, sobre todo haciendo énfasis en la parte de los factores comunes que han estado cayendo en las 2 últimas convocatorias, y también el énfasis en el modelo sistémico, que han sido sobre las características generales de este modelo. El manual de referencia, como siempre a lo largo de todas las convocatorias, en las aproximaciones a la psicoterapia de Fisas y Miró. De la segunda parte de psicoterapia sí que ha habido una diferencia con respecto a convocatorias anteriores, y ha sido la tendencia a la baja. Este año ha habido solo 5 preguntas en comparación con las 13 preguntas que hubo en el año anterior, las 15 que hubo en el 2015 y las 16 que hubo en el 2013, lo cual hace que haya disminuido significativamente el número de preguntas. Del tema 9, que son terapias conductuales, no han preguntado sobre exposición, que suele ser un tema bastante relevante, y sin embargo se han centrado en el manejo de las contingencias y en el modelado. Del tema 10, que son las terapias cognitivas, solo ha habido una pregunta acerca de las distorsiones cognitivas, y siguen sin preguntar sobre modelos, sobre autores intermedios o constructivistas. Ha habido una pregunta sobre las terapias de la tercera generación del tema 11, manteniendo un poco lo que viene pasando en convocatorias anteriores, sobre las características generales de estas terapias. La bibliografía siguen siendo los manuales de referencia de siempre, como Labrador, como Ruiz y Villalobos, de intervenciones cognitivo-conductuales. Bueno, respecto al área de psicología de la personalidad diferencial, pues este año se ha reducido el número de preguntas, de 17 hemos pasado a 12. En cuanto a la distribución de las mismas, entre personalidad diferencial, pues se ha mantenido la tendencia de las últimas convocatorias.
prácticamente se han repartido al 50% entre las dos materias, con una ligera ventaja para psicología de la personalidad este año. Las preguntas de psicología de la personalidad, como en las últimas convocatorias, han sido preguntas generales sobre conceptos clásicos, de modelos teóricos en psicología de la personalidad y de otros conceptos desde teorías cognitivas y de la identidad. En concreto, una pregunta ha sido sobre Carl Rogers, un modelo clínico de personalidad. Otra pregunta ha sido un clásico, que es la teoría factorial léxica de Cattell. Dos preguntas sobre otro clásico, el tema 9, modelos factoriales en personalidad. Y tres preguntas sobre otros modelos. En concreto, una sobre temas de aproximaciones cognitivas, un tema que hacía tiempo que no caía, el tema 14, el concepto de autoeficacia, se ha recuperado este año, y una pregunta sobre los modelos de la identidad que ya fueron objeto de preguntas en el año 2013. En concreto, el concepto de autocomplejidad han vuelto a preguntar este año. En el área de diferencial, el número de preguntas han sido 5 y todas sobre los dos primeros temas. Esto también es clásico ya en el área. Una pregunta ha sido sobre genética de la conducta, el concepto de varianza ambiental específica, que es un concepto nuclear, y el resto de preguntas, 4, sobre otro clásico ya del PIR, que es los modelos sobre inteligencia. Y en cuanto a la dificultad de las preguntas, pues preguntas, como decíamos, básicas de concepto, y todas se podían contestar con los manuales de CEDE, la bibliografía de referencia, como siempre, todos los manuales de Bermúdez, del 2003 y del 2012, y el Sánchez Elvira de diferencias individuales. Bueno, en psicología social y las organizaciones se ha mantenido el número de preguntas respecto a la convocatoria anterior, un total de 7 preguntas. Y igual que pasa desde el año 2009, todas las preguntas son del área de social, ninguna pregunta sobre psicología de las organizaciones. En el contenido de las preguntas también se mantiene la tendencia de las últimas convocatorias. Se han repartido prácticamente a mitad entre los dos bloques temáticos de la asignatura. En el primer bloque temático, que es introducción a la psicología social, el número de preguntas ha sido de 3, y todas del tema 2, que, como decimos siempre en clase, es el tema más importante de la materia. Es el tema de la cognición social. Una pregunta ha sido sobre el sesgo de correspondencia. Otra pregunta ha sido sobre modelos predictivos sobre las actitudes, y otro tema ha sido sobre procesos de persuasión. El resto de preguntas se han centrado en el otro bloque, que denominamos dinámica de grupos. En este bloque, 3 preguntas son también sobre el tema 2, preguntas sobre clásicos en psicología social, los procesos de influencia social de las mayorías, influencia normativa, el liderazgo transaccional, que es también un clásico, y el concepto de pensamiento grupal de Janis. Y este año han hecho una pregunta sobre otro clásico en el PIR, que es la teoría de la identidad social de Tacfe. Y en relación a la dificultad, pues en términos generales se ha mantenido la tendencia de las últimas convocatorias. Preguntas también de concepto, de haber entendido simplemente los conceptos generales que vemos en la materia, y todas se pueden contestar con los manuales de CEDE. Las referencias bibliográficas se mantienen, son los libros de Morales sobre psicología social. Bueno, el número total de preguntas que corresponden a la asignatura de básica este año ha sido de 15. En línea con los años anteriores venían siendo unas 9 preguntas, por lo que este año hemos tenido un incremento de casi el 50% del número total en esta convocatoria, pero la dificultad ha sido similar a años anteriores. En el área de básica 1, que engloba los temas de historia de la psicología, atención, percepción, emoción y motivación, mantienen la misma línea que la última convocatoria, principalmente en cuanto al número de preguntas. Han sido un total de 6, el año pasado fue una pregunta más, pero bastante similar. En esta convocatoria los dos temas fundamentales han sido atención, con 2 preguntas sobre el estudio experimental de la atención, y percepción, también con 2 preguntas sobre la percepción del color y psicofísica. En línea de las últimas convocatorias no ha habido ninguna pregunta de historia. Recordar que la última pregunta de este tema fue en el 2011, y una pregunta de emoción sobre factores del estrés.
Del tema de motivación también hemos tenido una sola pregunta sobre teorías cognitivas de la motivación. El número de preguntas en este último tema sí es ligeramente inferior a otras convocatorias. En 2015 tuvimos 2 preguntas y en 2013 3 sobre este tema. La mayor parte de las preguntas de esta convocatoria son sencillas, sobre conceptos generales que no revisten un grado de dificultad elevado. Sin embargo, 2 preguntas de este área sí han sido sobre teorías o procesos más específicos que serán motivo de ampliación del manual en la próxima edición. La bibliografía de referencia de este primer bloque sigue siendo la de siempre, pues García Sevilla, el Goldstein y hasta aquí con el primer bloque. En cuanto al segundo bloque, el número total de preguntas de esta segunda parte, que corresponde a los temas de aprendizaje, de memoria, de pensamiento y de lenguaje, ha sido de 9. 9 de las 15 del total de básica, por lo que como en convocatorias anteriores mantenemos un mayor peso de esta parte de la materia con respecto a la asignatura total, y la distribución de las preguntas sí ha seguido la línea de lo anticipado en las clases. La mayor parte de las preguntas, como se decía, han correspondido a los temas de aprendizaje, siendo estas un total de 6, y destacando que la mayoría han sido relativas a conceptos relacionados con el condicionamiento operante. Memoria ha sido el segundo bloque que más atención ha recibido en el examen, con un total de 2 preguntas que versaban concretamente sobre conceptos bastante sencillos, sobre el método de ahorros de Ebbinghaus y la reminiscencia. Por último, ha habido una pregunta correspondiente al tema de pensamiento, referente a los tipos de problemas, que es un aspecto que ya había aparecido en otras convocatorias de examen. Continuando con la tendencia de convocatorias anteriores también, no ha habido ninguna pregunta del bloque de lenguaje, que como comentábamos es uno de los más tangenciales en el estudio de esta asignatura, ya que lleva varias convocatorias apareciendo muy pocas veces o ninguna. Por último, cabe mencionar que todos los conceptos que han aparecido en el examen aparecen también en los manuales de CEDE. Si bien es verdad que en las áreas de pensamiento y de memoria han sido definiciones bastante sencillas que se han trabajado en clase y que hemos comentado, en el área de aprendizaje sí que han sido conceptos que hemos trabajado, pero hay que tener claros para saber aplicar como han sido preguntados. Por lo tanto, es verdad que en este área la dificultad quizás sí ha sido un poco mayor que en convocatorias anteriores. Los manuales de referencia también se mantienen, el Domjan, el Ruiz Vargas y un poco lo que hasta ahora. En la convocatoria de este año, como habréis podido ver, ha habido un aumento importante de la dificultad en las preguntas de psicología experimental. El número de preguntas atribuido a esta materia ha sido de 10. Sí que es verdad que, como siempre, hay materias limítrofes con las que, hay algunas preguntas que podrían ampliarse. La distribución es más o menos similar a la de años anteriores. También hemos visto que este año aparece algo que no solía aparecer, que es aglutinar varios conceptos en una misma pregunta. Esto ha aumentado también la dificultad, como decíamos previamente. En cuanto a la distribución por bloques, vemos que el bloque de metodología y el de estadística han generado 4 preguntas cada uno, mientras que la parte de psicometría ha generado únicamente 2. Si bien esto supone un aumento al número de preguntas previos, ya que ha habido años que incluso no han generado ninguna pregunta. La dificultad de las preguntas ha sido principalmente en las de estadística y en las de psicometría. Por temas concretos, pues dentro de metodología podemos encontrarnos con que ha habido una pregunta sobre el tema 2, específicamente de organización de los datos, y otras 2 preguntas sobre los diseños experimentales y cuasi experimentales, estas bastante sencillas. En el área de estadística encontramos una pregunta referente a la estadística descriptiva y otra pregunta sobre fundamentos de estadística inferencial. Luego podéis ver cómo ha habido un par de preguntas bastante concretas sobre técnicas paramétricas y técnicas no paramétricas. Finalmente, en el área de psicometría nos encontramos con una pregunta que es más bien clásica sobre el concepto de fiabilidad y el coeficiente de fiabilidad, y una pregunta que es seguramente de las más complejas que ha habido en esta convocatoria sobre la teoría del rasgo latente o teoría de la respuesta al ítem. Por lo tanto, en resumen, la dificultad ha sido más alta, si bien se ha mantenido la distribución. Los manuales de referencia siguen siendo los mismos y la mayoría de preguntas se pueden contestar con los materiales que damos aquí en CEDE. Respecto al área de Psicología de Desarrollo de la Educación, ha sido la materia que menos preguntas ha caído en esta convocatoria. Han sido 6 preguntas, manteniéndose la tendencia habitual que suele ser en este área. Respecto a la temática, ha habido heterogeneidad en los contenidos. Ha habido una pregunta de primera infancia, en concreto de reflejos, 2 de segunda infancia, una sobre lenguaje y otra que ha sido uno de los cambios sobre técnicas sociométricas. Ha habido una sobre adolescencia, en concreto sobre la identidad de Marcia, una sobre vejez, sobre la crisis vital de Erikson que se produce en esa etapa de la vida, y una de las novedades ha sido sobre psicología de la educación, que no preguntaban desde el año 2008. En concreto, ha caído sobre el andamiaje de Brunner.
Todas las preguntas que han caído en esta convocatoria se pueden contestar desde los manuales de CEDE y como manuales externos de referencia seguimos teniendo todos los de la UNED y el de Papalia. Es significativo también en este área que no haya caído ninguna pregunta de Piaget, lo que nunca había ocurrido. En la asignatura de psicobiología han caído 10 preguntas, mezclándose algunas muy sencillas con otras de mayor complejidad que en años anteriores. El bloque que más ha caído es el de neuroanatomía, con preguntas que hacen referencia a estructuras subcorticales, como por ejemplo las implicadas en los circuitos de la SED o en la enfermedad de Parkinson, y también estructuras corticales como las implicadas en los movimientos o en las respuestas emocionales condicionadas. Un bloque que no había caído desde hace varios años es el de células y genética, pero han sido 2 preguntas muy sencillas que aparecen también recogidas en otros temas, como por ejemplo el patrón de herencia del Huntington o las células encargadas de nutrir a las neuronas. Hay una pregunta también de neuropsicología, otra de bases biológicas de trastornos mentales y otra de desarrollo sexual. Y finalmente también han caído bastantes preguntas del tema de farmacología, todas ellas sencillas, relacionadas con el tratamiento de algunos trastornos mentales. Casi todos estos contenidos están recogidos en los manuales de CEDE y en los 2 autores de referencia de todos estos años, como son el Carlson y Abril Alonso. Bueno, hasta aquí el análisis del examen. Para acabar, pues comentaros que tenéis a vuestra disposición en nuestra página web www.peer.es la posibilidad de introducir los datos de la planilla de respuestas para crear una base de datos y así obtener una estimación de la posición provisional en el número de orden. Pueden introducir los datos cualquier opositor a la convocatoria de este año y también comentaros que tendremos a vuestra disposición en breve tiempo una publicación con el análisis del examen comentado de este año. Bueno, pues mucha suerte a todos y gracias.